Bueno, muchas gracias por permitirme estar aquí y contar un poco la visión del mercado y cómo está el mercado ahora y la evolución que vemos necesaria para los próximos años, dada la situación que tenemos ahora con todo el proceso de transición energética que tenemos, ¿no? Bien, voy a dividir la presentación en dos partes. Una, ¿qué está pasando ahora en el mercado? Son cosas que están cambiando ahora y que yo creo que es necesario que conozcáis, ¿no?, para saber lo que es la operativa y cómo está funcionando. Y una segunda parte en la que me voy a centrar más en esto que comentaba de hacia dónde va el mercado o hacia dónde van las tecnologías del mercado o hacia dónde va la transición, qué está pasando en el mercado, qué efectos está teniendo, que todos estamos viendo, pero voy a intentar explicar por qué hay estos efectos en los precios, por qué está pasando lo que está pasando. Y cuál es, en nuestra opinión, pues un poco, no voy a decir que la solución, porque no son, los problemas difíciles, generalmente tener una solución sencilla es muy complicado, pero bueno, por lo menos cuáles son los caminos de la solución o que se deberían fomentar para que, digamos, estas situaciones que se están dando pues mejoren, ¿no? Venga, entonces, empezando por los cambios que están habiendo en el corto plazo, básicamente el principal que yo creo que os puede afectar es que el periodo de negociación está cambiando a 15 minutos. O sea, el mercado se inicia en el 98 y todos negociamos en España y en Europa en una hora, ¿no? El periodo es una hora y calculas la energía que vas a producir en esa hora, la vendes y luego pues tienes el operador del sistema, digamos, que comprueba si de verdad tu programa, lo que has vendido, coincide con lo que produces y bueno, ya sabéis que ahí aparecen los desvíos y demás. Bien, Europa ha cambiado, Europa ya sabéis que está en continua evolución y ha decidido por distintas razones que es mejor trabajar en periodos de 15 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, desde la pasada semana, ya en todo lo que es el funcionamiento del mercado, en lo que son los mercados intradiarios y lo que va a ser la liquidación con el operador del sistema, va a ser en 15 minutos. Es decir, en vez de ofertar la energía que vas a producir en tu planta en 24 distintos periodos, son 96. ¿De acuerdo? Para bien o para mal, esto es dato y es así. Y esto, como digo, ya ha empezado la pasada semana a nivel de lo que es intradiarios, intradiario continuo, mercados de ajustes y todo lo que viene detrás. Pero está previsto que en junio también entre en el mercado diario. ¿De acuerdo? O sea, a día de hoy todavía el mercado diario se oferta en periodos horarios, pero en junio está previsto que empiece ya en periodos cuarto horarios. O sea, bien. El cambio que ha habido del intradiario también hemos aprovechado para cambiar una serie de condiciones de cómo se ofertan en el mercado diario. Yo creo que a vosotros probablemente nos afecta por las condiciones que tienen vuestras plantas, pero bueno, que sepáis que han cambiado un poco las condiciones que llamábamos transversales de hacer ofertas en el mercado diario, han cambiado y se han adaptado más al estándar que está estableciendo Europa, ¿no? Con lo cual esto queda ya cambiado y cuando en junio entren los periodos, los 96 periodos, pues ya se van a mantener estas formas. Pero yo digo que esto creo que os preocupa menos, ¿no? Y luego, en último lugar, también Europa está estableciendo que se aproxime cada vez más el último momento en que se negocia un periodo de negociación a el momento en que ese lugar tiene lugar. Es decir, el momento en el que se deja de negociar en el mercado, digamos, la próxima hora o el primer cuarto de hora de la próxima hora, el momento en que se deja de negociar. Digamos que hasta ahora en el mercado era básicamente una hora mínimo, una hora o más, y Europa ha establecido que por norma como máximo puede ser media hora. Es decir, que hasta media hora del cuarto de hora en cuestión en el que tienes que producir vas a poderlo negociar. Y es un mínimo media hora, pero podría ser todavía más reducido, que eso ya veremos España pues qué decide hacer, ¿no? Pero vamos, el plan para la media hora, como es obligatorio, esto es seguro. Esto, bueno, pues os permite poder directamente o a través de vuestro comercializador o quien os gestione vuestra planta, pues digamos que utilizar previsiones cada vez más avanzadas o más próximas al momento de producción de lo que vais a producir y reducir desvíos. Digamos que un poco el objetivo de Europa ha estado enfocado precisamente en vosotros, en los productores renovables, para evitar desbalances, evitar desvíos, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es una cosa positiva, aunque bien es cierto que, bueno, que todo el mundo tiene que adaptar sus mecanismos para conseguir esta previsión y conseguir ofertar.
Bien, el mercado en Europa sigue cambiando, siguen cambiando cosas operativas, sabéis que había un proceso de reforma. Bueno, digamos que todo se mueve mucho y os diría que para seguir en el mismo sitio para lo que a vosotros os afecta, sinceramente. O sea, hay muchos cambios de optimización del algoritmo, de utilizar otros mecanismos, de todo esto. Europa está trabajando mucho en ello, pero realmente a nivel de vosotros el mercado a día de hoy y en lo que se prevé, por lo que ha dicho Europa, va a seguir siendo marginalista, con lo cual digamos que el sistema de formación de precios va a ser el mismo que ahora entro en él y entonces yo creo que sinceramente os va a afectar muy poco todo lo que hay, aunque va a seguir habiendo cambios, pero yo creo que aparte operativo os va a afectar poco. Entonces entro un poquito en la parte de cambios estructurales que veo yo en el corto medio plazo y qué está pasando y bueno, cómo podemos salir de esta, ¿no? Bien, aquí por ejemplo tenéis la producción eólica de los últimos años. Temas a destacar, bueno, pues veis que hay una cierta diferencia de producciones eólicas mes a mes, pero que dentro de cada mes varía muchísimo, ¿no? O sea, varía bastante, aunque bueno, sí que es cierto que en el verano digamos que suele haber menos viento y digamos que en invierno pues hay más viento, pero veis que entre un año y otro pues varía bastante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? Porque ahora a nivel de valores medios todo está muy bien, pero si vemos ahora la producción diaria de eólica, día a día, pues veis un poquito este gráfico, ¿no? Se ve un poquito también esa media, que hay unas zonas como más valles que bajan, pero sí que veis una serie de picos tremendos. O sea, ¿qué está pasando? Bueno, pues hay días que hay mucho viento y días que no hay poco viento, lo cual parece obvio que todos sepamos, pero que tengáis en cuenta que para lo que es la producción que producen estas plantas, que también es bastante obvio, pero que no está mal recalcarlo, pues tenemos días en que hay una producción elevadísima de eólica, pues a lo mejor el 50, 60, 70% de todo el consumo nacional en ciertos días, y otros días que no hay viento. Y cuando no hay viento, pues que a lo mejor estamos hablando del, pues no sé si el 1, pero sí, el 1% de toda la producción. Y el mercado y el sistema tiene que adaptarse a esto, ¿no? O sea, veis estas diferencias tremendas que tanto, ya digo, mercado como sistema tienen que adaptarse. Y evidentemente en lo que es la formación de precios, que es lo que me ocupa a mí del mercado, tiene muchísima influencia un día que hay 400 gigavatios hora producidos de eólica respecto al día que hay 1 o 10 o 100. ¿De acuerdo? Muchísima diferencia. Bien, vamos a la fotovoltaica, que os sonará más. Bueno, pues aquí tenéis el incremento de producción fotovoltaica en los últimos 3 años, ¿no? Primera cosa obvia que se ve, pues que en verano hay más sol que en invierno, lo cual, pues nuevamente también es bastante obvio, muy sencillo. Y sí que podéis ver también, pues una cosa que es importante, que la vamos a ver más adelante, el incremento de producción de fotovoltaica que está habiendo año a año. Evidentemente no es porque esté haciendo más sol, como todos podéis deducir, es sencillamente porque cada vez hay más potencia fotovoltaica. Y entonces esto está haciendo que haya mucha más producción fotovoltaica, ¿de acuerdo? Aquí lo veis a valores medios. Y si pasamos a valores horarios, pues tenemos, semejante a como teníamos antes en la eólica, pues veis que hay una serie de variaciones por la estación, o sea, evidentemente lo mismo que hemos visto en el anterior, pero veis que también hay ciertos rizos, o sea, eso también lo viviréis vosotros, pues hay días que hay mucha fotovoltaica, supongo que este último mes ha sido desastroso, no tengo los datos, pero supongo que ha sido desastroso con todas las nubes que hemos tenido en España y el viento, totalmente anómalo en marzo, entiendo que probablemente seguro, totalmente anómalo, ¿no? Entonces, que estas cosas cambian. Y una cosa que, claro, que es como es, pero que a nivel de mercado y a nivel de sistema también tiene su mucha influencia, es que la fotovoltaica, como todos sabemos, pues tiene una producción pues cuando hay sol. Entonces tiene una producción que al mediodía, 2, 3, 4, 5 de la tarde, 6 de la tarde, es cuando más producción hay, pero que bueno, a las 3 de la mañana, pues generalmente digamos que hay cero y de ahí no pasamos, ¿no? Entonces esto, bueno, y aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de una semana que saqué que intenté representar las dos cosas, ¿no? La cogí porque me gustó, porque, bueno, tiene por un lado, veis que era una semana que había una producción fotovoltaica al principio muy alta, o sea, fíjate tú, estamos hablando de 20.000, o sea que está muy bien, este año lo pasaremos seguro, pero bueno, que estaba muy bien, pero sin embargo veis que esa misma semana de repente bajábamos a 12.000, o sea que, como decía, mucha producción fotovoltaica o poca influye sobre el sistema y sobre el mercado. Entonces, esto tiene un efecto claro. Cuando hay en unas horas mucha producción fotovoltaica, como vamos a ver, habrá precios más bajos. Y si un día también hay mucha más producción fotovoltaica y eólica que otro, pues tendré unos precios distintos. Para que vayáis entendiendo por qué los precios son variables. Y los precios son variables principalmente por esta condición. Bien, estamos en un proceso de transición.
Energética. La transición energética, hay gente que piensa que es poner muchas renovables. No. No. Parte de la transición energética es que existan muchas renovables, pero una parte muy importante es que estén bien gestionadas, que haya mecanismos para que no sobren renovables en unas horas, que haya mecanismos para gestionarlos y que todo funcione. ¿De acuerdo? Empezamos por que haya renovables, porque era obvio, lo primero que te hace falta. Si no tienes renovables, pues no puedes empezar. Pero ya estamos, yo creo, en una fase en la que, como os voy a intentar explicar, que bueno, ya meter mucha más renovable sin que haya mecanismos que te permitan gestionarla, pues a lo mejor ya no cumple el mismo objetivo y no sirve para tanto, excepto para ir a precios cada vez más bajos y poco más, ¿no? Pero no consumir más energía renovable. Bien, la Unión Europea hace tiempo que se da cuenta de esto y que piensa que la transición pues no es solo eso, sino que crea una serie de nuevas figuras e intenta promover en la directiva y en los Estados miembros una serie de nuevas figuras que puedan ayudar en este proceso. Tenemos figuras que se están creando en España, como los agregadores, como las comunidades energéticas, como los clientes activos. Se le está dando un poco más de peso al distribuidor, que hasta ahora era un elemento muy pasivo, se le está dando más peso, se ha creado la figura de gestor de la red de distribución, que antes no existía. En fin, una serie de ayudas enfocadas a que, como decía, no solo es tener más renovables, sino que tienes que hacer que, digamos, que haya otros actores que consigan ser más flexibles, que tengan más autonomía y que consigan utilizar eficientemente esa energía, ¿no? Bien, ¿qué está pasando en el mercado con todo esto? Pues un poco lo que os he anticipado. Aquí tenéis el incremento de energía eólica, el incremento de energía fotovoltaica en los últimos años. La eólica ha aumentado poco, por eso si os fijáis en la primera transparencia que os he puesto, pues la verdad es que la energía anual producida eólica de un año a otro pues no está aumentando mucho, o sea, realmente llevamos varios años estancados. Sin embargo, la fotovoltaica se explica, veis, ¿os acordáis esas curvas que iban aumentando año a año? Pues veis por el incremento que está habiendo y que va en línea. A día de hoy todavía, como veis, sigue en línea y todavía no ha tenido ninguna bajada de crecimiento, ¿no? Voy a intentaros explicar aquí un poquito cómo se forman los precios del mercado para que entendáis lo que habla la gente de volatilidad de precios del mercado, que yo no lo llamaría volatilidad, yo le llamaría más variabilidad. O sea, volatilidad es cuando una cosa un día te puede valer un precio y otro día otro. Lamentablemente, probablemente para vosotros, el que la hora 16 horas, el periodo 16 de horas, sea el de más barato, no es volatilidad, es una certeza. Prácticamente todos los días. O sea, quiero decir, por diferenciar un poco término, ¿no? Variabilidad, hay unas horas que están teniendo precios más bajos que otras, pero no son volátiles. Generalmente esas horas, en general, no siempre, pero en general son más baratas prácticamente todos los días, lo cual es un hecho. Bien, aquí tenéis, el mercado funciona por lo que nosotros llamamos fundamentales, es decir, tú tienes unas tecnologías, las tecnologías tienen un coste marginal o tienen un precio de oferta, digamos, hay una escalera de tecnologías que han ofertado al mercado, se van eligiendo periodo a periodo las que son necesarias para satisfacer la demanda y se corta en el momento en que se haya que cumplir la demanda. Es decir, si yo tengo mucha energía muy barata a un precio muy barato, pues corta en un momento en que el precio es barato y el precio de esa hora es barato. Si no tengo energías de esas, tengo que ir recurriendo cada vez a energías más caras, tengo que acabar metiendo ciclos y, bueno, pues dependiendo de cómo esté el precio del gas, pues el precio puede ser más caro o más barato. Bien, aquí tenéis representado el valor medio del año, para que veáis un poco que aunque sabéis que la producción es diaria y que un día es verdad que puede haber mucha renovable y puede haber un precio muy barato y otro día menos y entonces precio más caro, para que veáis que incluso ya a nivel de valores medios la cosa va teniendo incluso sentido y se va viendo bastante claro. Bien, tenéis en la gráfica las tecnologías que producen. La verde, eólica, amarilla, fotovoltaica y esa, pues que no sé denominar ese color crema, no sé, es que soy muy malo para los colores, termosolar, ¿vale? La que tenéis debajo de la amarilla. Y por abajo tenéis pues la nuclear, la cogeneración, digamos que la franja de abajo que veis muy horizontal son energías, digamos también base, que en general son también tomadoras de precio, o sea, no ofertan mucho precio. Vale, entonces veis la gráfica así y vamos a jugar a esta gráfica a quitarle todo lo que es renovable no gestionable, ¿no? ¿Qué nos queda? Nos queda la hidráulica. La hidráulica puede ser gestionable o no. Cuando llueve mucho, hay una parte de la hidráulica que no es gestionable, que es lo que nos está pasando ahora y nos pasó en abril del año pasado. Cuando no llueve tanto y se puede embalsar, pues es gestionable y en general pues pide unos precios sustitutivos del gas. Y luego veis el amarillo que queda el gas. O sea, básicamente estamos hablando de que el precio se forma entre un grisecillo que tenéis ahí, que son importaciones,
el agua, el bombeo, digamos los almacenamientos o la flexibilidad que pueda producir y el ciclo de gas. Bien, pues ahí tenéis las energías y en rojo tenéis la media de los precios que ha habido el año pasado, periodo a periodo, el año pasado, hora a hora. Y veréis que tiene dos picos. Y veréis que tiene un valle clarísimo en la zona de la fotovoltaica en medio. Digo, no son buenas noticias y lo siento para vosotros, pero a nivel de mercado pues es como funciona, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que os decía, el mercado responde a las energías que tienen que producir en cada hora y a su tipología y a su precio. Horas en las que sobra o hay mucha energía renovable, el precio es muy barato. Horas en que no, pues el precio es más caro. Si hacemos la misma representación para abril del año pasado, fue un mes especial el año pasado, no sé si os acordaréis, hubo mucho viento, bueno, en abril suele haber viento, hubo sol, bueno, pues también es normal que en abril haya sol, pero principalmente hubo mucha agua fluyente, llovió mucho el año pasado. No tan a lo bestia como ha llovido este marzo, pero sí que llovió mucho. A lo mejor en producible hidráulico, pues algún día el operador del sistema nos hará cálculos al final de año, pero no tengo yo tan claro que a pesar de todo lo que ha llovido a nivel de producible hidráulico, o sea, lo que puedes producir de electricidad, sea superior este año al anterior. Habrá que verlo, ¿no? A lo que voy es que en este caso pues no hubo ciclos, pero veis un poco de las energías que se produjeron, pues fueron prácticamente agua, ¿veis? Importaciones y agua y bombeo, vamos, y flexibilidad de bombeo. Pero veis la curva roja también aquí, que queda muy abajo, porque claro, en este caso los precios fueron muy bajos, pero sí que veis lo que os he dicho que se mantiene absolutamente. Es decir, los precios fueron mucho más bajos por ese mes, por las condiciones globales, pero volvéis a ver que las horas de sol, las horas, digamos, en que hay más producción fotovoltaica, el precio fue, siendo bajo, más bajo, y que las horas, digamos, de tarde, cuando cede la producción fotovoltaica y todos estamos en nuestra casa y todavía tenemos un gran consumo, pues los precios, siendo muy bajos, ya quisiéramos pillar todos precios medios de 40 euros como consumidores, bueno, fueron de 40, si veis la proporción entre 40 y 1, pues fueron 40 veces más altos, ¿no? O sea, para que veáis un poco que esto se mantiene un poco esta disyuntiva en cualquier caso. ¿Qué está pasando en el mercado? Pues lo que os comento, el mercado evoluciona con los precios. Entonces, si hay mucha producción renovable, el precio baja. Y si hay mucha producción, pues digamos que requiere fósil o requiere gas, pues el precio sube. Si miramos la diferencia de precio entre la hora de máximo precio de un día y la hora de mínimo, eso es lo que se llama el spread, pues tenéis aquí el gráfico de cómo ha ido evolucionando. Como veis, ha subido muchísimo por dos razones. Primera, porque los precios han aumentado muchísimo. El spread depende de dos cosas, del precio mínimo y del precio máximo. Es bastante sencillo. Precio mínimo, a medida que tengo más renovable y me sobra renovable en unas horas, el precio ahí baja mucho, pero de 0 menos 1 no baja, afortunadamente, pienso yo, pero bueno, eso es una opinión personal, no baja de ahí. Pero cuando sube, claro, depende del gas. Cuando el gas está a 20, el precio máximo que te encuentras son 70 euros megavatio. Cuando el precio del gas está a 50, son 140, con lo cual, claro, al subir mucho el precio del gas, aunque el precio mínimo deja, el spread aumenta, ¿no? Lo que quiero representaros aquí es que el spread está aumentando. Esto es bueno. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque para salir de esta solo hay para mí, en mi opinión, solo hay una posibilidad, que es introducir flexibilidad en todo el mercado y en todo el sistema. Es decir, que la producción fotovoltaica se va a producir a las horas que hay sol, creo que nadie puede dudar que va a ser así. ¿Qué puedes hacer para que se consuma esa energía? O desplazar demanda de otras horas a esas horas, que es estupendo porque consigues utilizar esa energía renovable y baja menos el precio en esas horas y encima tienes menos demanda en las horas pico, o tienes almacenamientos, que luego nos van a hablar de ellos, almacenamientos de cualquier tipo, bombeo, litio, sodio, lo que queráis, o sea, cualquier mecanismo de almacenamiento vale, ¿no? Pero es lo que vale. Bien, si lo vemos a nivel de mercados intradiarios, la diferencia es la curva naranja respecto al azul. El azul es la misma que teníamos antes, los spreads veis que son muy superiores. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que el intradiario, que digamos que te acercas al momento ese de suministro que he comentado antes, pues tiene más valor tener esa flexibilidad. Y nuevamente esto, hombre, es malo para el que no es capaz de gestionarlo porque tiene que pagar más, pero es bueno nuevamente también para la creación de estos mecanismos como flexibilidad de almacenamiento porque se pone valor esa capacidad de gestión y bueno, pues les va a crear un ingreso adicional y con suerte pues conseguimos llegar a un momento en que idealmente vía ayudas o si no se puede, pues habrá que esperar, se vayan construyendo y vayan, digamos, consiguiendo desplazar esta demanda y desplazar esta producción renovable a otras horas. Gráfico un poco tremendo y siento enseñároslo, pero es la realidad.
tenéis aquí una curva de año a año los precios que ha tenido ahora el mercado. Están puestos en base 1, ¿no? O sea, quiero decir que aquí no es en absoluto, o sea, porque ha habido años con precios más altos, precios más bajos, pero hecho a base 1, o sea, es decir, como si fuese el precio normal, el 1, veis un poco la evolución que ha tenido. Y si fijáis un poco los colores, no sé si se ven bien, yo creo que sí que los veis bien, pues veis que cuando hace, digamos, en el 2016, que es lo primero, veis que había unos precios más bajos en las horas de por la noche, veis que son las curvas más bajas de por la noche, y había un precio medio en las horas del mediodía, ¿no? Y un pico, más o menos en las horas de por la noche, las 8, 9, y poco pico por la mañana. Pero veis que año a año, a medida que ha ido incrementándose la producción, principalmente fotovoltaica, pues ha ido bajando esa panza que veis ahí, la famosa curva del pato le llaman a esto, se dice con energía, pero veis que en precios es idéntica. Esa panza que hace que cada vez el precio de remuneración de las horas de sol sea más bajo, y esto tiene dos efectos. Primero, que las horas de por la noche, que antiguamente en el sector eran consideradas como, oye, estas son las horas más baratas y son estupendas, pues ya veis que no. Ya veis que no. Y esos dos picos que os he comentado, el superpico, podríamos decirle, de por la tarde, de 7 a 12 de la noche, 6, dependiendo de invierno o verano, se nos desplaza un poquito, y el pico de por la mañana. Y veis la evolución. ¿Qué nos preocupa o qué me preocupa a mí? Pues que, hombre, si siguen introduciendo fotovoltaica, que tiene que introducirse si respetamos un poco las ideas del PNIEC y no se hace algo para evitarlo, esta panza que veis aquí, la línea azulita, yo no sé a dónde va a llegar. Pero es que va a seguir, vamos, veis la evolución año a año. Hombre, a lo mejor el año pasado podemos decir que fue excepcional y este año no baja tanto. Pues puede ser que sí, no digo yo que no, que a lo mejor yo vengo el año que viene y no hay tanto bajada. Pero al siguiente sí sigue mutando. Entonces, esto realmente sí que es preocupante, en mi opinión, y hay que tomar alternativas. Y esta otra gráfica que todavía puede ser más preocupante. A lo mejor a vosotros como productores pues no os afecta tanto, pero que veáis, esto es el abril del año pasado. Tenéis en azulito las producciones eólicas y fotovoltaicas que podían haber producido, o sea, es decir, que había sol y había viento para producir, pero porque los precios fueron tan bajos en esas horas, prefirieron no producir. Es decir, teníamos recurso eólico, teníamos recurso fotovoltaico, teníamos instalaciones eólicas y teníamos instalaciones fotovoltaicas, pero, claro, si el precio es negativo, pues mira, que produzca otro. O si el precio es cero, pues casi que también, en ocasiones, si lo puedo gestionar, me lo ahorro, ¿no? Y esto, como veis, es una, bueno, pues yo creo que bastante desgracia para el país, porque tener una capacidad de producir energía que nadie te la consume, porque no tienes nadie que te la consuma en esa hora, que nadie te la puede almacenar, porque no tienes más almacenamiento para esas horas, pues es un poco triste, y sobre todo porque, como decíamos, esto es el año pasado. Este año va a haber más instalación fotovoltaica, no tanta más eólica, pero algo más va a haber, el año que viene más, y algo hay que hacer. Bien, ¿qué está haciendo MIE en este aspecto? Bueno, pues por un lado estamos trabajando en nuevos mercados de flexibilidad y por otro lado estamos intentando que la introducción de las nuevas figuras de las que os he comentado, que fomentaba la directiva, se introduzcan de la manera más sencilla y más eficiente en el mercado, ¿no? ¿Qué son los mercados de flexibilidad? Bueno, pues son los mercados en los que se intenta fomentar que los elementos de flexibilidad puedan participar y puedan conseguir ingresos extra. ¿Qué son elementos de flexibilidad? Pues lo que os decía, básicamente gestión de demanda y almacenamiento. Gestión de demanda entendida no como lo que ha sido tradicional en este país, interrumpibilidad, o un señor al que le dices, oye, que ahora hay mucho consumo, no. Empresas, instalaciones que consigan, bueno, pues desplazar el consumo que tienen ahora en unas horas de unas horas a otras. Si os habéis fijado en la curva anterior, es obvio. Todo aquel que consuma a las 7, 8, 9 de la noche, oye, si lo tiene que hacer, pues lo tienes que hacer, ¿qué le vas a hacer? Pero si tienes algún mecanismo de flexibilidad, tendrás que hacer números, ¿qué te cuesta eso? Porque veis que desplazarlo a las 4 de la tarde, pues a nivel de precio de la electricidad te puedes ahorrar la tercera parte del precio. Y no exagero, a día de hoy. Entonces, hay que fomentar esos mecanismos y hay que fomentar almacenamientos que compren esa energía a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 12 de la mañana, 1, 2, y la desplacen, la vendan a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, ¿no? Es un poco los dos objetivos,
¿Con eso qué se consigue? Que el precio, digamos, de esas horas suba, lo cual, hombre, yo creo que a todos los productores renovables y es fundamental para que siga habiendo nuevos productores renovables, es necesario. Y por otro lado también bajas el precio del pico, lo cual también está muy bien porque, bueno, pues digamos que se paga menos ahí. Bien, en todos estos mercados que veis aquí, tenéis ahí los mercados de arriba, están los mercados que están ahora funcionando, el mercado a largo plazo que es financiero, el mercado diario que es una subasta, los mercados intradiarios de subastas y de continuo, los mercados de ajustes y demás. Aparecen estos mercados, son mercados de flexibilidad. En principio la directiva establece que aparezcan a nivel local, a nivel regional, también para ayudar a los distribuidores a gestionar sus redes. Y son eso, introducir mecanismos de flexibilidad en esas redes que eviten nuevas inversiones o que eviten inversiones muy caras e innecesarias, y mediante la gestión de esa flexibilidad pues se consiga, digamos, que funcione mejor y que no haga falta, digamos, que no haya problemas de suministro y que todo funcione mucho mejor que haciendo grandes inversiones. Y, como digo yo, valor añadido también esos mecanismos de flexibilidad que tienen una ventaja, como decíamos, global por hacer este efecto sobre los precios, se fomenta que se creen, con lo cual es un mecanismo interesante y por eso pues OMIE está apostando mucho por este mecanismo, ¿no? Son mercados en los que prácticamente, como decía, son del orden local, regional, pues participa principalmente el operador del sistema de distribución, como os decía, la nueva figura, el operador del mercado, y luego todos esos recursos, todas esas capacidades flexibles, el agregador, las empresas distintas que tienen flexibilidad, que tienen que aportar esta flexibilidad, los almacenamientos ahí, ¿no? Un poquito. Y solo comentaros un poquito, pues ya para terminar, que de estos mercados estamos desarrollando dos tipos, uno de largo plazo para que digamos que aquel que pueda hacer una inversión, pues imaginaros que estáis pensando poner una batería, imaginaros, ¿no? Estáis diciendo, oye, veo que esto se está hundiendo, voy a poner una batería. Bueno, cuando se creen estos mercados, la idea es que a lo mejor tú veas y dices, oye, pero es que esta batería, bueno, puedo obtener una ventaja por haciendo, digamos, negociación en el mercado, pero es que además, si ayudo en la zona a resolver uno de los problemas que está habiendo ahora y consigo un ingreso extra, pues me puede hacer la diferencia entre que sea rentable poner la batería o no. O sea, para que veáis un poco más en lo que os puede afectar a vosotros. Estáis en vuestra zona, estáis en vuestra red de distribución. La red de distribución ya, porque hay mucha fotovoltaica, empieza a tener problemas. El distribuidor pues os corta la producción o lo que sea. Entonces dice, oye, si hay un mercado de flexibilidad en que alguien ponga una batería y me elimine la necesidad de reducir estas producciones, le pago un dinero a largo plazo por tener esa batería y por utilizarla, y bueno, pues a vosotros os interesa porque aparte de poder utilizar la batería para, digamos, gestionar la producción que tenéis en vuestra planta fotovoltaica, pues os da un ingreso extra. Y a lo mejor os puede hacer que el número salga o no salga, y es un poco la idea de todo esto. Y nada más, muchas gracias por la presentación, espero no haberme alargado. Muchas gracias.